Bendiciones, bendiciones tengan todos los preciosos guerreros y guerreras que todas las semanas se sientan para recibir esta clase magistral de entrenamiento superior para poder servirle al Señor de una manera maravillosa y sobrenatural. Todas las clases que damos en esta ADL, en esta Academia de Liderazgo, son importantes. Cada vez siempre digo, ustedes se reirán, bueno, pero el apóstol nos dice que esta clase es importante, porque todas las clases son importantes. Y el día de hoy esta clase se llama Atender al Señor. Y hay un texto base para esta clase que es Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10, y dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Mira lo que dice Jesús. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Muy bien, aquí vemos algunos principios importantes. Como te dije, la clase se llama Atender al Señor. Y Jesús muestra un ejemplo de un siervo, de un esclavo que trabajaba en una finca, en una hacienda, y que cuando ya termina su labor, el amo de la casa, el dueño de la finca, está allí esperándolo, y luego que él termina de trabajar, entonces ahora el dueño le dice, él no le dice, oye, mira cuánto has trabajado, oye, por eso ven y siéntate aquí para que te sirvan, no, sino que le dice, bueno, ahora cíñete tú y ven y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y cuando yo haya comido y bebido, entonces ve y come tú. Esto es lo que se hace normalmente en el campo, hablando de jefes. Pero hermano, Cristo nos anima a que esta parábola indique que nosotros tenemos que atender al Señor. Así como este siervo atendía a su amo, a su dueño, nosotros, que somos los que estamos arando en el campo, necesitamos atender al Señor. Esto es bien, bien importante, hermano. Ahora, todo esto que te estoy explicando, hermano, indica de que hay dos cosas que todos debemos hacer en la iglesia sin excusas y sin importar tu trabajo, tu profesión, incluso tu ministerio. La primera es buscar al Señor y la segunda es hacer el trabajo, es decir, apacentar las ovejas, hacer discípulos. Todos sabemos, gracias al Señor, acá en el modelo de Jesús, que el asunto de los discípulos no se trata de que los pastores tengan que tener discípulos. Todos los que ustedes están sentados allí escuchando esta clase, todos deben trabajar en pro de sus propios discípulos. Nosotros estamos aquí para enseñarte a hacer discípulos. Ahora, la pregunta es entonces la siguiente: ¿para quién estás trabajando tú? Todos debemos atender en nuestra vida diaria a personas. Las esposas atienden a sus maridos, atienden a sus hijos. En el trabajo hay algunas personas que atienden a sus jefes, ¿verdad? Porque de repente son secretarias o trabajan esto, o trabajan en aquello. O sea, siempre todo se trata de la atención. Por eso esta clase se llama Atender al Señor. Hermano, atender a las personas no es otra cosa que servirles. Por eso en nosotros debe haber siempre una disposición. Por ejemplo, si yo soy un mesonero y estoy atendiendo una mesa, yo le digo a la persona, mire, ¿qué es lo que usted desea? Yo le tomo el pedido, ¿verdad? Le traigo el pedido y antes de retirarme yo le preguntaría, ¿necesita alguna otra cosa más? ¿Quieren alguna bebida? ¿Quieren un vaso con agua? ¿Quieren hielo? ¿Quieren esto? ¿Quieren cucharillas? ¿Quieren tenedores? ¿Qué quieren? O sea, les estamos atendiendo. Esa debe ser la principal motivación de un siervo de Dios, de un servidor de Jesucristo. Debe ser una persona atenta. Diga conmigo, atenta. Debo ser una persona atenta. Ahora, ministrar al Señor, hermano, eh,
no solamente es ministrar en su obra. Te explico. Algunos creen que servirle al Señor es predicar, cantar, barrer el salón, participar en los ministerios de la iglesia, danza, teatro, ir al café, me toca la visión, me toca la ofrenda. Sí, amado, eso es servir al Señor, pero eso es servir en su obra. Pero aquí hay que marcar una diferencia, hermano. Una cosa es ministrar en la obra y otra cosa es ministrar al Señor. Aquí yo te estoy desafiando para que tú ministres al Señor, hermano, para que tú tengas intimidad con Dios. Así que la palabra que Dios siempre está mostrando es que Dios desea adoración. Dios desea que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso le dice aquí, cíñete y ven a servirme. Ceñir los lomos no es otra cosa que apretarse el cinturón. Ahora, muchas veces, escúcheme bien, en nuestro servicio murmuramos. Y esto yo no quiero que pase en el Ministerio Redes Internacional. La murmuración, hermano, detiene el avance. Cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, porque Moisés había dado una orden, no se tome mujeres extranjeras. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Tomó una mujer extranjera. ¿Cómo les parece? Es como si yo dijera, no fumen, y yo tengo un paquete de cigarros aquí en el... Es una cosa incoherente. Moisés había dicho, no tomen mujeres extranjeras, pero vio a la mujer cusita y se casó con ella. Entonces María y Aarón se rebeldizaron y dijeron, bueno, pero ¿qué es esto? Ahora, el error de Moisés era evidente. Sin embargo, Dios los llamó al tabernáculo de reunión y defendió a Moisés. Dijo, mira, ustedes han actuado mal. No tuvieron temor de murmurar y de acusar a mi siervo. ¿Sabe? Si tú algún día me ves cometiendo un error, ¿sabes una cosa, hermano? Ora por mí. Dios me salve. Ora por mí. Pero nunca me señales. Nunca murmures. ¿Sabes por qué? Porque de mí se va a encargar Dios. Dios va a tratar conmigo. Pero tú eres una oveja. Tú eres un discípulo. Tú tienes que orar por tus autoridades, por tus pastores. Entonces, esto es muy importante. Cuando Israel, escúchame bien, sale del Mar Rojo, ellos llegan a un lugar que es el desierto de Shur y luego pasan a un segundo lugar que llegaron a una cantidad de agua. Ellos pasaron 3 días sin tomar agua. A veces caminas mediodía y ¿cómo llegas a la casa? Acalorado, muy, muy exhausto. Bueno, esta gente caminó 3 días sin beber agua. Y de repente encontraron una laguna cristalina llena de agua. Yo me imagino a la gente metiéndose allí, hermano, imaginándose beberse toda esa agua cristalina y hermosa. Y cuando bebieron el agua, dice la Biblia que las aguas estaban amargas y no pudieron beberla. Y entonces, ¿sabe cuál fue la reacción? Empezaron a murmurar en contra de Moisés. Oye, Moisés, nos has traído a esta tierra para matarnos de sed. Y dice la Biblia que Moisés clamó. Fíjate tú la diferencia, ¿no? La reacción de Moisés ante el problema fue clamar y la reacción del pueblo ante la crisis fue murmurar. ¿Cuál es tu reacción? Ante la crisis, Moisés clamó y ante la crisis, el pueblo murmuró. Ahora, ¿cuál es tu reacción? Entonces, qué interesante es todo esto. Cuando hay murmuración, el caminar de Dios se detiene en una congregación, hermano. Ahora, mira lo que pasó con el ejemplo de Marta y María. Eso está en Lucas, capítulo 10, versículo 41. Voy a leer para ustedes, aunque este es un texto archiconocido, muy, 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 muy conocido. Voy a leerlo para que ustedes vean lo interesante de lo que sucedió aquí con Marta y María. Dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, mira esto tan interesante, sentándose a los pies de Jesús. ¿Cómo estaba María? Estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía? Dice, oía su palabra a los pies de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado
que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero decirte algo, hermano. ¿Cómo estaba Marta? Marta estaba afanada. ¿Y qué es una persona afanada? Vamos a utilizar una palabra muy común, escuchada en estos días. Marta estaba estresada. Si le preguntamos a un especialista de la mente, a un psicólogo clínico, y le preguntamos, ¿qué es el estrés? Pues la persona te va a responder que el estrés es una mente perturbada. El estrés es el enfoque de un sinnúmero de cosas y situaciones que perturben la mente de una persona. Una persona estresada, hermano, no se concentra. Una persona estresada no está enfocado. Una persona estresada está haciendo una actividad aquí, otra. O sea, se ha convertido en un activista. Y así estaba Marta. Marta estaba llena de muchas actividades. María estaba enfocada escuchando al Señor. María estaba ministrando al Señor. María estaba recibiendo al Señor. Como líder de un café que eres, o como integrante del cuerpo ministerial de un café, de una célula, pues hermano, no te llenes de actividades. Cumple con todas las actividades. Si te toca la visión, da la visión. Si te toca la prédica, da la prédica. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Hijo de Dios, hija de Dios. Lo más importante es ministrar al Señor. Y aquí hay la diferencia, para que tú empieces a observar la diferencia que hay entre ministrar en el templo y ministrar al Señor, hermano. Esto es importante. María escogió la mejor parte. Marta estaba turbada, estaba estresada. Así que podemos notar, hermano, que Marta atendía al Señor, porque Marta no estaba atendiendo a otra persona. Marta estaba atendiendo al Señor, pero María estaba en un estado de concentración. Marta a lo mejor escuchaba lo que el Señor le hablaba a María, pero no estaba enfocada en las palabras del Señor. Así que qué importante es todo esto. Cuando tú entras a la presencia del Señor, la única manera de tú escuchar la voz de Dios es cuando tú entras a la presencia del Señor. No está mal que le sirvas al Señor, no está mal que hagamos actividades para Dios, pero lo más importante que Dios quiere, hermano amado, es que tú le ministres a Él, tengas intimidad con Él como líder que te está formando en el rebaño de Dios. Así que nada puede sustituir el tiempo que le entregamos al Señor en intimidad. Así que no caigas en el error del activismo, de hacer mil actividades. Y hasta tu célula se podrá llenar por los miles de actividades. Pero hay algo que se llama la impartición. Y lo he enseñado en la iglesia. Tú enseñas lo que sabes, pero proyectas lo que eres. Ministras lo que eres. Si tú eres una persona que te gusta llenarte de actividades sin oración, sin intimidad con Dios, ¿sabes qué vas a formar? Vas a formar personas que se llenen de actividades sin la intimidad con Dios. Tus hijos espirituales seguirán la proyección de lo que tú eres. Muy bien, ¿qué es lo que entonces Dios quiere? Dios quiere adoración. Juan 4:24 o 4:23 dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, no activistas. Así que debemos buscar al Señor en adoración. Debemos buscar al Señor, tocarle la puerta a Dios. ¿Saben? Hay mucha gente que hará muchas actividades. Dice, Señor, prediqué. Señor, eché fuera demonios. Señor, sané enfermos. ¿Verdad? Dirá el Señor. ¿Sanaste enfermos? Sí, Señor. ¿Y echaste fuera demonios? Sí, Señor. ¿Y predicaste? Sí, prediqué bastante. ¿Y hablaste lengua? También hablé lenguas. ¿Y cantaste? Canté. Wow. ¿Y fuiste líder de un café? Sí, fui líder de un café.
Pero Dios le dirá, oye, pero tú no estás aquí en la lista de mis servidores. Te esperé de madrugada, te esperé en intimidad y nunca viniste. Te llenaste de muchas actividades. La verdad, ni siquiera te conozco. No sé quién eres. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto, hermano? Porque eran personas que se llenaron de múltiples actividades y no ministraron al Señor. No atendieron al Señor. Así que, número uno, hermano, los siervos del Señor, los servidores del Señor deben ser personas adoradoras. Los adoradores no son los músicos de una iglesia. Los adoradores son aquellos que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Así que número uno, Dios quiere que si tú vas a atender al Señor, tú seas una persona dedicada a adorarlo. Número dos, Dios quiere personas agradecidas. ¿Sabe? Una cosa es dar gracias y otra cosa es ser una persona agradecida. Para dar gracias, tú necesitas solamente un poco de saliva. Para ser agradecido, hermano, necesitas caminar la milla extra. Dar gracias se ve en tus palabras, pero ser agradecido se ve en tu actitud. Una persona agradecida, se vuelve fiel, se vuelve leal. Y Dios quiere, hermano, que seas una persona agradecida con tus pastores, con tus líderes, con los que te están ayudando a servirle al Señor. Dios quiere ver un espíritu de agradecimiento. Hay un versículo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Este es un versículo que yo creo que tú te sabes de memoria, donde nos dice que debemos dar gracias en todo, porque esto agrada a Dios, esto es la voluntad de Dios. Hermano, aquí no dice que debemos dar gracias por las cosas buenas. Aquí dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Y todo es todo, hermano. Todo es situaciones buenas, situaciones malas. Así que fíjate tú, qué interesante es esta clase de personas que atienden al Señor. Dios quiere que hagas actividades porque no se va a llenar la casa si no salimos a predicar. Pero Dios quiere que antes de salir a predicar, hermano amado, tú busques al Señor en intimidad. Muy bien, y por último, son tres cositas, ¿no? Ser adoradores, ser agradecidos y por último, tener el carácter de Cristo. Siempre he dicho, hermano, que nosotros, Dios nos ha escogido para que seamos personas piadosas. La palabra piedad viene del griego eusebeia, que significa parecerse a Dios. De ahí viene el nombre Eusebio, Eusebia, ¿verdad? Parecerse a Dios. Si realmente tú quieres parecerte a Dios, hermano, tienes que tener el carácter de Cristo. Y voy a buscar aquí un versículo que se encuentra en el libro de Efesios. Es un libro maravilloso, el libro de Efesios. Capítulo 4, versículo 26, dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí Pablo está dando instrucciones precisas de cómo debe ser un siervo de Dios. Dice, airaos. Hay cosas que a lo mejor nos pueden enojar, pero el problema está en que enojado se te salen palabrotas. Ya eso es pecado. De repente Dios te dice, bueno, sí, te puedes enojar, pero de repente tengo algo en mi mano y lo reviento contra la pared. Ya eso es pecado, porque ya, o sea, te puedes enojar, pero ¿cuál será tu reacción ante el enojo? Porque el enojo es una emoción. Entonces, bueno, Dios te dice, bueno, aírate, tranquilo, tienes el permiso de airarte, porque hubo algo que no te gustó, algo que te irritó. Somos seres humanos, pero no peques. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El carácter. Dios quiere que nosotros como ministros de Dios tengamos un carácter, que nos parezcamos a Dios. No solamente por la ira. Hay gente que, porque la Biblia no dice, por sus dones los conoceréis. Hay gente que tiene muchos dones, tiene mucho talento, pero la Biblia no dice por sus dones. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por sus qué? Por sus frutos. Y el fruto es el carácter, hermano. Hay gente que tiene buen genio, porque el genio no tiene que ver nada con el carácter. Hay gente que vive siempre con una sonrisa en los labios. Oye, tiene buen genio, siempre anda de buen genio,
pero es desordenado. Siempre habla, anda riéndose, pero es impuntual. Siempre anda con una sonrisa, pero es incumplido o es mentiroso. Así que una cosa es el genio y otra cosa el carácter. Un servidor de Cristo que atiende al Señor, que vive en su presencia, hermano, no debe ser un mentiroso. No debe ser un mal hablado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No puede salir de tu boca palabras de Dios, te alabo Dios, y decir vulgaridades. Un agua amarga. No puede salir por la misma abertura agua dulce y agua amarga. Hermano, esta es una clase que nos dice que debemos cuidar nuestro testimonio. Y para eso, hermano, tenemos que atender al Señor. Tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Qué clase tan linda. Dios te bendiga y Dios te guarde.